Bienvenidas y bienvenidos a nuestra nueva edición de Comunidad de Pares. Recuerden que somos el proyecto FONDEF, Sistema de Monitoreo para la Participación Local en la Gestión Integrada de Cuencas, el que está ubicado en la cuenca del Itata. Damos inicio a este nuevo programa. Agradecemos su presencia a nuestros auditores y auditoras. Te saludo, compañero Daniel Herbo. ¿Cómo estás? Hola, Vale, bien, muy contento por dos noticias importantes que nos han sucedido a nosotros como pro. ¿Cuáles? Tan jóvenes que somos. Primero de que estamos en una radio en Ranquil, que es el lugar donde operamos como proyecto, que es la radio Perla de Ranquil, y si nos quieren escuchar, todos los martes a las 4, todos los martes a las 4 p.m. en el 107.5 FM. Y la otra noticia también tiene que ver con que estamos siendo escuchados por otra radio, pero esta vez en Hualqui. ¿Cuál? Y por ella vamos a salir todos los lunes a las 7 p.m. y esta es la radio Ruta del Oro. Y se escucha en ese lugar en el 90.5 FM. Además queremos recordar a todos nuestros teleauditores y auditores de que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram, en el cual nos pueden buscar como simol.cuenca, y en Facebook en simol.ranquil. Así que se lo repetimos, Instagram simol.cuenca y Facebook simol.ranquil. Alegría también me da de que tenemos un invitado especial hoy día para entrevistar. Él es Víctor Vargas, es investigador principal en línea de ecosistemas forestales y agua del Instituto Forestal, con experiencia en trabajo en gestión local del agua junto a organizaciones del territorio donde trabajamos, y además participa en Simol, que mejor, como contraparte técnica, o sea, él es el que nos lleva un poco el timón y nos ayuda a que este experimento funcione de la mejor manera. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola. Oye, gracias por la presentación. Hola Valentina. Hola Víctor, bienvenido. Sí, hola Daniel. Oye, gracias por la invitación. Y bueno, soy todo oídos para poder empezar, digamos, la entrevista. No sé cómo la tienen planteada ustedes. Dale, muchas gracias. Ciertamente. Quisiéramos introducir a las personas a que conozcan un poco el trabajo de Infor y tuyo particularmente en la cuenca del Itata. ¿Cómo llegas a trabajar junto a Infor allá? Cuéntanos un poco. Bueno, Infor viene trabajando hace tiempo en un programa de cuenca. Más o menos tenemos un programa a largo plazo que parte por ahí por el 2015. Y en ese programa el foco del Instituto Forestal son las cuencas que son proveedoras de agua potable y de agua en general, digamos, las comunidades locales, rurales. ¿Ya? Y cuencas que también tienen plantaciones forestales y otros usos, digamos, del territorio. ¿Ya? Entonces, el foco de Infor dentro de ese programa, un programa que tenemos con el Ministerio de Agricultura, está orientado a esas cuencas. ¿Ya? Y específicamente en Ranquil, empezamos por ahí 2015-2016 monitoreando algunas cuencas que teníamos en la plataforma nuestra, y que nosotros tenemos una plataforma que se llama Bosque y Agua. ¿Ya? Hay una plataforma donde están están ubicadas espacialmente esas cuencas en un ambiente, digamos, en base Google, y es una información pública. Entonces, cualquiera puede, nosotros a nivel del país levantamos una serie de cuencas que estaban asociadas a estos temas de agua, que eran cuencas forestales, y dentro de Ranquil identificamos 3, ¿ya? Una estaba por ahí por el lado Coelem, me parece que se llamaba Magdalena, después había otra en San Ignacio Palomares y Batú, ¿ya? Y esas 3 cuencas, la idea, digamos, era focalizar el trabajo ahí, y en ese sentido, digamos, ahí fue la llegada, digamos, a Ranquil propiamente tal, ¿ya? Entonces ahí fue como los inicios del acercamiento a eso, ¿ya? Excelente. Valentina, sé que ahora, con esta breve introducción, también queremos tocar otro tema para que tú nos puedas opinar, Víctor. Así que, Valentina, te doy el pase. Gracias, Daniel, y también agradecemos a Nicole Uslar. Ella es ingeniera civil agrícola y docente de la Universidad de Chillán, el campus Chillán. Ella nos comparte su columna titulada Cambio Climático y Pequeña Agricultura. Agradecemos a Nicole, quien además es la nueva integrante a nuestro proyecto Simol.
Contamos con sus aportes y damos la bienvenida a este proyecto y también a este espacio en Comunidad de Pares. En el último tiempo se ha hablado mucho de los cambios en el clima, ¿cierto? Que se refieren principalmente en la zona central de Chile a que las precipitaciones han disminuido y han cambiado los patrones de distribución. Y eso quiere decir que ya no llueve, por ejemplo, todo el invierno poquito, sino que más bien se concentra la lluvia en un periodo muy corto. Y eso nos dificulta, ¿cierto?, temas de acumulación y aprovechamiento de esas aguas lluvias. Además, influye en la capacidad de infiltración que tiene esa agua para la recarga de las aguas subterráneas también. Además, los periodos secos, ¿cierto?, han sido cada vez más prolongados. Y además la acumulación de nieve en la cordillera ha sido más baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha subido la temperatura en la elevación, por lo tanto hay menos superficie de nieve y eso influye en los caudales que después tenemos durante los periodos de derretimiento, ¿cierto? Y los caudales en los ríos después van a influir en la cantidad de agua, la disponibilidad de agua que tenemos en los valles o en las zonas más aguas abajo. Y sobre todo esto impacta, la disminución de las precipitaciones impacta en el secano interior de la zona centro-sur, porque las precipitaciones corresponden a la principal fuente de recarga de agua subterránea, ¿cierto? Y generalmente en el secano las personas extraen agua desde fuentes como pozos noria o pozos profundos, ¿cierto?, o vertientes que son estacionales, que solamente ocurren cuando tenemos precipitaciones, ¿cierto? Y además, este cambio climático afecta la temperatura, ¿cierto? Aumenta la temperatura generalmente y eso incrementa la demanda de agua de los cultivos. Por lo tanto, tenemos más requerimiento de agua para producir lo mismo. Para la pequeña agricultura, pensando en la agricultura familiar campesina, estamos pensando en familias que producen poquito, digamos, para la venta o consumo familiar o venta en ferias locales, ¿cierto? Y generalmente estas familias, este tipo de agricultura depende de fuentes de agua poco permanentes, ¿cierto? Como esteros estacionales o vertientes o pozos noria o profundos. Y por eso es que, debido a que las fuentes son poco estables o confiables, por eso tienen un estado de vulnerabilidad un poco mayor a otras personas que pueden tener, por ejemplo, sistemas de apoyo, de acumulación u otras. Entonces, en la zona generalmente se producen hortalizas, frutales menores, ¿cierto?, o frutales para consumo familiar, un par de arbolitos que se utilizan también para la fabricación de mermelada. También hay ganadería como ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, aves, ¿cierto? Y eso requiere de consumo de agua. Entonces hay algunas técnicas de adaptación, ¿cierto? Porque con respecto a los cambios del clima no podemos hacer mucho, pero sí podemos adaptarnos, ¿cierto? Y hay tres aspectos más o menos en que podemos hacer esa adaptación. Uno tiene que ver con la infraestructura, ¿cierto? Otro con el manejo agronómico y el riego, ¿cierto? En la infraestructura estamos pensando, por ejemplo, en la instalación de sistemas de acumulación de agua. Esto puede ser como estanques elevados, superficiales o cisternas flexibles que permiten acumular el agua, ya sea de lluvia o de fuentes que tienen bajito caudal. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, el agua de la noche, la acumulo durante la noche y la puedo usar durante el día para el riego o para el uso familiar. También la instalación de sistemas de riego presurizados, ¿cierto? Esto es para el agua que yo aplico, digamos, específicamente sea aplicada donde la necesito y en la cantidad que yo la necesito o la planta la necesita, para aprovechar de mejor manera el agua. Los invernaderos también son una forma de adaptación porque puedo generalmente producir hortalizas para el invernadero evita las heladas y otras cosas, aumenta la temperatura, por lo tanto yo puedo cultivar en periodos del año en que la disponibilidad de agua puede ser un poquito mayor y no en pleno verano, que es cuando el agua está menos disponible. Y así, además, puedo optar a la venta de estos productos fuera de temporada, por lo tanto, a un precio un poco mayor.
Con respecto al manejo agronómico, hay algunas formas de reducir la evaporación del agua de la superficie del suelo, como por ejemplo son las cubiertas o mulch, que se conoce también. Pueden ser fibras vegetales o plásticas que se cubre el cultivo, ¿sí? En la zona de abajo de las raíces, y así se evita dos cosas. Uno, que se evapore el agua, ¿cierto?, directamente del suelo, y otra es que aparezcan malezas, y esas malezas consumen agua también, y por lo tanto esa agua no va a ir a mi cultivo, sino más bien a la maleza. Entonces tiene doble propósito. Y la otra oportunidad en términos de manejo agronómico es que yo puedo elegir cultivos o variedades que sean mejor adaptadas a la zona. A veces esto implica que yo pueda cultivar, ahora ya puedo cultivar cultivos que tienen un poquito mayor rentabilidad, ¿cierto? Cosa que antes no podía hacer por el clima. Entonces también tiene su lado positivo. Pero obviamente va a depender de la cantidad de agua que yo tenga disponible, ¿cierto? En términos del riego, lo ideal es conocer bien el suelo, ¿cierto? Y tener algunas técnicas manuales para reconocer si es que la planta requiere o no de agua, ¿cierto? Y aplicar el agua específicamente donde y cuándo se necesita, ¿cierto? No de más, para no hacer mal uso de esta. El desafío entonces, bueno, todos los tres aspectos, digamos, requiere una cierta capacitación, ¿cierto? Y hay programas en que los agricultores se pueden capacitar, ¿cierto?, para conocer mejor sus condiciones de producción y poder adaptarse de mejor manera a los cambios en el clima. Y como dije anteriormente, tampoco todo es negativo, ¿cierto?, sino más bien podría ofrecer oportunidades interesantes para introducir cultivos que incluso pueden ser más rentables. Bueno, como mencionaba Nicole, hacía una columna referente al cambio climático y a la pequeña agricultura. Víctor, por lo mismo quisiéramos pedir tu opinión frente a la columna y que nos comentes entonces cómo se ligan este cambio climático, la crisis hídrica, a la adaptación de estas pequeñas comunidades y de la agricultura de pequeña escala. Bueno, en general yo creo que las comunas en general que están en secano son las más afectadas por estos temas, digamos, de cambio climático. Además que especialmente en la zona de Itata, gran parte de las comunas están, digamos, categorizadas también como zona de rezago. Entonces eso también agrega, digamos, un aspecto de vulnerabilidad social también que es relevante. Y yo creo que el tema, digamos, del agua, bueno, es vital para todo tipo de uso y hay multiusos, digamos, en estos temas del agua, pero en el caso, digamos, de Rankin, que es el que he estado desarrollando y he estado participando, fundamentalmente el tema del agua a pequeña escala es crítico, porque sobre todo la oportunidad en la cual está presente el agua, porque hay momentos de regar y hay momentos también de cultivar, etcétera, y todo eso tiene una cierta lógica también asociada, digamos, al uso del agua. Y si esa cadena se corta en un determinado momento, bueno, suceden muchos problemas y como son áreas de pequeña escala, en general, ahí digamos, los impactos son bastante fuertes, digamos, para las economías locales y también para temas de planificación, si tienen que poder vender en grupos, etcétera. Entonces, de muchas maneras ahí el agua, digamos, es gravitante, y yo creo que la gente ha estado haciendo adaptaciones, porque lógicamente cuando cualquier ser humano nos vemos enfrentados a crisis tenemos que adaptarnos de alguna forma, ¿ya? Y esas formas de adaptación también han permitido visualizar nuevas formas de cómo enfocarse respecto al tema, no solamente a lo mejor las directamente agronómicas, digamos, y lo que la técnica normalmente hace, sino que también aspectos que tienen que ver con esquemas de colaboración, esquemas de trabajo en grupo, asociarse, vincularse, digamos, en temas en comunes, y esos son los aspectos a lo mejor más tipo, digamos,
social o ambiental que rigen, digamos, esa adaptación al cambio climático. En general, la gente ahí en eso también, la vulnerabilidad también hace que en determinados momentos se vulneren incluso derechos que son dados, digamos, por la ONU respecto al uso del agua, porque a veces hay cantidades que son inferiores a las que deben ser, digamos, referidas al consumo humano mínimo diario, ¿ya? Y también con respecto a gastos asociados al tema, digamos, de agua, que en general, sobre todo en las personas más adultas que reciben, digamos, que tienen, digamos, pocos ingresos, digamos. Entonces, ese es el factor que de alguna manera afecta. Yo estoy de acuerdo, digamos, con lo que dice en general Nicole respecto a los aspectos de optimización que hay que ir haciendo, pero eso tiene que ir de la mano también de un acercamiento y una comunicación también de saberes, de tal manera que esa técnica, digamos, que ya está aprobada, se pueda integrar de manera también amigable y de una manera armónica también en las comunidades. Así que yo creo que eso es lo que podría decir en base a esos antecedentes que indicó Nicole. Muchas gracias, Víctor. Sin duda agrega un punto esencial con respecto a los desafíos que tiene la gente para afrontar el cambio climático y la crisis hídrica. Y volviendo justamente a ese tema en particular, con los cambios y los usos de suelo, ¿qué desafíos has encontrado en cuanto al monitoreo de las aguas y la presencia de las plantaciones forestales en el territorio? Podría hablar específicamente de la experiencia que tuvimos como Infor y la Universidad de Concepción en la cuenca Batuco, ¿ya? Ahí de esas cuencas que yo les hablaba anteriormente, que hicimos como piloto, nos centramos en la cuenca Batuco específicamente por su tema de vulnerabilidad. Ahí vimos, digamos, que habían problemáticas de distinto tipo, asociados, digamos, a escasez de agua, a temas, digamos, de conflictividad en las organizaciones, a temas, digamos, de impacto aguas arriba por plantaciones o cultivos vitivinícolas, etc. Y ahí, y por eso, digamos, lo abordamos porque veíamos, digamos, que era una posibilidad como de relevar todo eso que estaba oculto, ¿ya? En general, la gente cuando está en la ciudad y abre la llave no se da cuenta, digamos, del privilegio que tiene, ¿ya? Y normalmente en las comunidades rurales esto dista bastante, ¿ya? Entonces hay temas de precariedad que son bastante relevantes. Entonces nosotros también como Infor también tuvimos un aprendizaje importante, porque de alguna manera nuestro monitoreo, lo que nosotros entendíamos por monitoreo local, era decir, bueno, nosotros estamos aquí en la cuenca, acá hay un comité de agua potable rural, y nosotros nos organizamos con el comité para que ellos puedan tomar a lo mejor muestras de agua o evaluar la cantidad de agua, básicamente variables biofísicas, digamos, que estaban relacionadas con el monitoreo, digamos, tradicional más científico, si se quiere decir de alguna forma, ¿ya? Pero después, cuando entramos a trabajar bajo este enfoque de monitoreo, vimos, digamos, con apoyo de la Universidad de Concepción, que se podían levantar ciertos indicadores, ¿ya? Para entender un poco la complejidad que esto tiene, digamos, desde el punto de vista del agua, ¿ya? Entonces, de alguna manera, estos indicadores ya hicieron un poco variar la mirada y ampliar la mirada de este aspecto, digamos, socioambiental que tiene relación no solamente con las políticas públicas, sino que también con temas asociados a propuestas de buenas prácticas forestales que nosotros estábamos desarrollando y que habíamos dejado un poco de lado también aspectos socioambientales que eran bastante relevantes. Así que ese fue un desafío importante, un poco de cambio de mentalidad, ¿ya? De abrir un foco mayor, digamos, de aprendizaje y ver
que si bien hay una complejidad también en los aspectos biofísicos también y de plantaciones y asociados a distintos usos del territorio, hay un impacto también que esos cambios generan, digamos, hacia las variables que son sociales específicamente, a las formas de enfrentamiento de las comunidades, etc. Entonces, eso fue, digamos, un foco importante, y el desafío es cómo llevar eso, digamos, a integrarse de manera adecuada en los sistemas de gestión de cuencas, gestión integrada de cuencas, cómo incorporar eso al mismo nivel de los otros indicadores que tienen que ver con el monitoreo, ¿ya? Entonces, ese yo creo que es el foco, el desafío, bueno, y eso nos permitió también validar esa experiencia, compartir esa experiencia, y también un desafío de comunicación, porque generalmente estas variables se ven como, ¿cómo decirlo?, como de segunda categoría para el espectro público, a veces privado también. Entonces no están al mismo nivel y ¿cómo se llama? Y al no estar al mismo nivel también produce desequilibrio en gobernanza, porque quiere decir que el saber científico es más poderoso que el saber local o cultural, ¿ya? Entonces esa barrera también en la comunicación que hicimos también a distintas partes interesadas nos surgió también, que era una barrera y un desafío, digamos, que hay que incorporar. Y esto, digamos, tiene una importancia bastante relevante para el sector forestal, porque si nosotros ahora, cuando se integra el manejo a las variables socioambientales, de alguna manera son los desafíos, digamos, del manejo forestal hacia el siglo XXI, ¿ya? Donde integra como un eslabón más todo ese aspecto que normalmente se habla, digamos, de las tres patas, pero siempre el aspecto social es el que estaba como más como deprimido dentro de esa triada, ¿ya? Entonces, de alguna manera permite, digamos, poner ese foco, y nosotros lo vemos en una publicación que hicimos a nivel internacional sobre la experiencia Batuco, que eso fue lo más relevante que autores internacionales también destacaban, ¿ya? Y que de alguna manera el componente humano se tenía que integrar a la complejidad de todos estos sistemas biofísicos para hacer un gran todo que permitiera tomar decisiones que fueran sustentables en el largo plazo. Entonces, ese más o menos, yo veo ahí que hay varios desafíos, así que hay algunos de esos los que traté de esbozar. Sí, Sin duda. Sí, claro. De hecho, el desafío transdisciplinar no solamente cae sobre los servicios públicos y la academia, sino que también directamente a las organizaciones de agua, a las organizaciones sociales que están trabajando estos temas y que generalmente no tienen las herramientas para poder enfrentarse o sentarse a la mesa igual a igual con espacios más grandes como servicios públicos o como incluso las empresas que explotan los territorios. Dentro de este hilo yo siento que tanto servicios públicos como la academia están muy interesados en la gestión de las cuencas y en estas lógicas, pero por eso que es más intrínseco que tienen las instituciones, como de intervención fuera de la comunidad, puede que en los procesos a los cuales están conduciendo puedan quedar truncos o queden cojos, pero solo por el hecho de no ser habitantes del mismo lugar. Siguiendo este hilo, ¿qué rol cumplen las organizaciones del agua en el monitoreo y cómo esta podría ser permanente? Mira, yo primero hablar sobre las organizaciones de agua. Yo creo que esto tengo que decirlo, que no es directamente con la respuesta, pero tengo que decir de alguna manera que generalmente cuando se habla de organizaciones de agua siempre se piensa en los comités APR de la DOH, ¿ya? Pero eso no es todo el mundo, digamos, relacionado con el agua, y en ranking lo hemos visto, que tenemos en general
como 5 comités que son relacionados con la DOH o las autoridades que promueven el uso del agua potable, pero existen también 11 comités, alrededor de 11 comités en la comuna, bueno, dentro de la comuna le pusimos el nombre de AR, porque no le faltaba la P de potable, porque de alguna manera esos no habían podido llegar a un nivel que permitiera una certificación, en este caso por el Servicio de Salud, que dijera, digamos, que esa agua que se está proveyendo estaba orientada, podía ser, digamos, consumida por los seres humanos, ¿ya? Y de alguna manera, y esa precariedad también está relacionada con la organización, están relacionadas también con déficit de infraestructura y en general con un cierto grado de abandono, diría yo, de las políticas públicas y poco visibilizado, ¿ya? Entonces, yo quiero entender también a las organizaciones de agua también como esos APR, pero también esos AR que están, digamos, haciendo la brecha y que es, ¿cómo se llama? La etapa que está doliendo un poco, digamos, en el uso del agua ruta. Ya quería decir eso yo, porque creo que es importante. ¿Ya? Ahora, ¿qué rol cumplen? Efectivamente, yo creo que cumplen un rol bastante protagónico, sobre todo en comunas de alta ruralidad, como es el caso de Rankin, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde está condensado gran parte del tejido social de las comunas rurales, porque ahí hay personas de distintos intereses, hay pequeños agricultores que son socios del comité, hay, digamos, dirigentes, hay usuarios del agua que tienen otros fines, etcétera, no sé, están algunos restaurantes, etcétera, que están, entonces hay una variedad, digamos, de percepciones en torno al uso del agua que hace súper rico que el monitoreo bajo esa figura, digamos, de organizaciones de agua. ¿Por qué? Porque permite captar como la diversidad de percepciones que hay en torno al agua. Y en base, digamos, a esa captura uno puede levantar también indicadores que sean lo suficientemente potentes que puedan integrar esa variable socioambiental dentro, digamos, del aspecto de monitoreo. Así que yo creo que ellos cumplen un rol fundamental. Víctor, para complementar justamente lo que mencionas, en nuestro programa en línea para monitores y monitoras CIMOL, justamente estos temas se han vuelto importantísimos. Hemos logrado recoger las visiones locales sobre la gestión integrada del agua, lograr reconocer ciertas capacidades o características que poseen los liderazgos del agua. Y en esa distinción no necesariamente hay una diferencia entre los AR y los APR, sino que el monitoreo se vuelve crucial, independiente a la conformación o al término legal, ¿cierto?, de los estatutos que derivan a las diferentes como instituciones del agua. La gente está hoy unida, ¿cierto?, y está pensando la necesidad de entender el agua como un bien común y por tanto hacer este monitoreo constante, no solamente los aspectos biológicos, físicos, químicos del agua, sino justamente incorporando aquellos indicadores que tú mencionabas anteriormente. Entonces, en nuestro programa online, justamente estos elementos han sido esenciales para comprender los pasos de la asociatividad y de la gobernanza del agua en la cuenca de Itata. Claro, no, súper bien, porque yo creo que cada vez el problema del agua está siendo transversal, entonces ya no van a haber diferencias. Yo lo que quería mostrar es que generalmente cuando se habla de la administración pública y lo que conoce la gente del MOB, conoce, digamos, estos APR que tienen todos sus equipos sofisticados y todo eso, entonces dicen, ellos están en buen nivel, digamos, pero se olvidan un poco del otro grupo. Y fíjate que los indicadores que se levantan ahí son bastante interesantes. Los indicadores porque yo me acuerdo, digamos, de los testimonios que hacía la gente, decía, no sé, porque antes yo me acuerdo me bañaba en este lugar acá, entonces después decía,
mira, hemos tenido problemas por testimonios así como dramáticos asociados a que se le quemó la casa y que el agua era importante como un suministro de agua para esos momentos. También hablaban también de conflictos al interior de la comunidad, de que tenían, digamos, percepciones de que el agua les salía turbio, todo eso, y ¿cómo se llama? Incluso decían algunos, y a veces me sale con gusto vino el agua. Entonces, de alguna manera, uno en esos testimonios, digamos, y en ese compartir de la gente que un poco se retrotrae a la historia un poco de la cuenca, porque se va como para atrás, claro, y como genera añoranza y todo en torno a, digamos, ese recurso, uno puede ir, como que a uno le empieza a hacer clic que hay variables, digamos, que son bastante relevantes, no solo por su importancia de la complejidad de este tema de la gestión integrada, sino también, digamos, por generar esta transdisciplinaridad que habla Daniel, que para un poco que nos podamos entender unos con otros. Sí, y de hecho, Víctor menciona un tema que lo tocamos en nuestra segunda edición de Comunidad de Pares con la presencia de Gloria Arévalo, de la FENAPRU, el desafío de los comités de agua, justamente a puertas de la ley, ¿cierto?, que viene a reformar un poco los sistemas y viene a cambiar los estándares solicitados para los comités de agua. Y en eso obviamente hay diferencia entre APR y AR. Aquellos comités que son más pequeños tienen desafíos de aquí a un plazo incluso hasta 14 años para mejorar alguna de las condiciones, con ayuda de la institución, pero ciertamente es un desafío de todas formas. Entonces, esos indicadores que además tú mencionas, son indicadores que hoy la gente releva con mucha importancia. Temas, por ejemplo, de tener agua para incendios. Sabemos que es un territorio que justamente está propenso a aquellos accidentes, y a su vez entender, por ejemplo, el agua como salud. Eso es también algo que ha salido y se ha logrado compartir a través de la experiencia de los monitores y monitoras. Comprender el agua como un bien común, pero además como salud. Y para eso es importante el monitoreo en términos físicos, biológicos del agua, pero también en esos otros aspectos que nos proponen al agua bajo una complejidad social, cultural inmensa. Así tal cual, Valentina. Oye, y volviendo al tema de agricultura y entrándonos también al tema de lo que es la diversidad de las miradas que tenemos en el campo, es que me toca presentar la siguiente columna de opinión. Esta es una columna de Paula Fuentealba. Ella es antropóloga de la ONG SETSUR, una ONG que trata la investigación, la formación, la divulgación y los servicios para la recuperación de las agroculturas. Y esta columna de opinión se llama Agroculturas y los saberes locales. Así que vemos esto y luego continuamos con nuestra entrevista. Las agroculturas son esos múltiples saberes y prácticas que surgen desde el diálogo de los seres humanos con los ciclos productivos agrícolas y naturales de los lugares donde habitan. En ese quehacer cotidiano se reproduce la vida a partir de las manos de guardianas y guardianes de la diversidad biocultural que ellos mismos contribuyen a gestar, co-creando las memorias de sus territorios. Así surgen oficios que son arte, que en cada movimiento nos cuentan en polifonía cómo se han ido habitando y transformando los territorios por generaciones. Aquí podemos nombrar la curatoría de semillas, las artes de lo culinario, la creación virtuosa de artesanías con materias nobles como la greda, lanas, fibras vegetales, maderas, entre otros. En el contexto actual, por ejemplo en Ñuble, donde la ruralidad se ha visto cercada por dinámicas extractivistas que han transformado sus cuencas que albergaban abundancia, la reproducción de los saberes tradicionales sustentados en las agroculturas se pone en riesgo. En el devenir de los años es reiterado el diagnóstico: el agua es un bien escaso, y esta carencia ha forzado de una u otra forma a transformar muchas de sus dinámicas, provocando en ocasiones la desaparición de ciertas prácticas productivas, poniendo en jaque la circulación de saberes asociados. Solo por mencionar ejemplos está la calabaza. Este cultivo, de larga data en el territorio, pese a tener una capacidad de adaptarse a una amplia gama de suelos, así como todo cultivo indudablemente requiere de agua. Las y los productores han evidenciado la dificultad de sostener prácticas de riego tradicional ante los continuos cambios en la disponibilidad de agua para riego.
¿Qué genera esto? Una alteración en el ciclo productivo del fruto y en los siguientes procesos que devienen en nuevos oficios, donde se considera el secado de la calabaza y su manipulación posterior para artesanía. La producción vitivinícola también se ve afectada de similar forma. Si bien estas vides centenarias se han adaptado a las condiciones de secano, las dinámicas de acaparamiento de recursos, entre ellos el agua, reducen las posibilidades productivas. Hay numerosos lugares donde el agua debe ser llevada en camiones aljibe para el abastecimiento básico, lo que no permite condiciones de existencia digna y reduce toda posibilidad de reproducir y sostener la vida desde cualquier oficio. Esto pone a las y los productores en situaciones desafiantes, lo que puede significar un desgaste de tiempo y recursos. Sin bienes básicos para la existencia, como el agua, se ponen en riesgo recursos genéticos y conocimientos asociados a cultivos, usos y procesamientos de materias primas, se pierden alternativas económicas, poniéndose en riesgo así prácticas culturales que han forjado por generaciones las identidades territoriales. Entonces, ¿en qué se relacionan las agroculturas con el agua? Todo oficio con arraigo territorial tiene un directo diálogo con los bienes que lo sustentan, y allí el agua es un pilar. Hablar de saberes y prácticas sustentados en las agroculturas implica considerar principios éticos y valores en este relacionamiento con el territorio y sus riquezas, reconociendo la virtuosidad que existe en todos los seres que allí habitan, considerando la tierra, las aguas, las semillas y sus guardianes como portadores de saberes a quienes debemos respetar y escuchar. Como dijo una vez con mucha sabiduría una curadora de semillas, Eris Coronado, tenemos que aprender a escuchar la tierra, aprender a escuchar lo que nos dice el viento. Hay que defender el agua en tanto elemento vivo que nos permite sostener esta diversidad de la vida. Muy interesante la columna de Paula Fuentealba. De hecho, nos llega o nos pone sobre la mesa el tema más importante, que finalmente los objetivos que persiguen esta clase de proyectos, las instituciones, servicios públicos, es la defensa del agua. O sea, buscar en este elemento la base de la vida, y para eso también fijarnos en todas las otras cosas que están alrededor de ella. Estamos hablando de la producción, hablando de la biodiversidad y también nuestra sobrevivencia. Claro está. Víctor, ¿qué te pareció la columna? Súper interesante, me dieron varias cosas ahí a la cabeza, a la memoria. En general, lo primero que se me venía a la memoria era cuando alguna integrante de los comités decían que ya no que tenían que posponer el riego de su huerta, o de repente sus flores que ellas cuidaban tanto y que adornaban tanto su entorno, ya no podían hacer esto porque había una escasez tal de agua que tenían que privilegiar, digamos. Y a veces privilegiaban muchas veces la huerta y consumían menos agua también. Y se duchaban menos y todas esas cosas. Entonces eso como que están como se ve tan injusto, digamos, desde la óptica de una persona urbana, que uno no tiene grandes limitaciones y de repente, claro, tampoco tiene un sentido de cuidado con el agua a veces, en sus prácticas diarias, y estando allá y viviendo esa realidad, uno toma conciencia, digamos, de eso, de la importancia y la relevancia, y de alguna manera esas cosas que en realidad se me venían a la memoria como que dan cuenta un poco de los cambios que se generan también a nivel cultural, digamos, y de su gente. Entonces, también la adaptación, digamos, que tiene la misma agricultura de pequeña escala, y hay harto entendimiento agroecológico, entonces se han tenido que ir adaptando a generar a lo mejor otros tipos de cultivos que demandan menos agua, en desmedro a lo mejor de otros que son a lo mejor más de tipo cultural. Entonces de alguna manera eso impacta también en el desarrollo territorial, ¿ya? Así que bien importante. Y lo otro también que me relevaba bastante, me da tanta vuelta en la cabeza, son las visiones culturales en torno
al agua, a la tierra como ser vivo. Realmente nosotros en la cultura occidental tenemos como ese dejo, digamos, de que estos elementos no son elementos vivos y no son parte de nuestra existencia, pero cuando a mí me ha tocado tener experiencias, digamos, en otras culturas y participar en ritos, bueno, tanto de la cultura mapuche también, pero con otras culturas incaicas también, donde el papel, o sea, donde el respeto y la dignidad que tiene el agua y los otros elementos de la naturaleza es súper fuerte y a mí me conmovía, digamos, esta forma. Entonces, ¿cómo no puedo ver eso que ellos ven, digamos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sumidos, digamos, en el conocimiento más bien de la cabeza, pero a lo mejor poco del corazón, quizás. No sé. Son reflexiones mías en torno a eso. Son reflexiones que aportan sin duda a la discusión, Víctor, y a lo que comentaba justamente Paula. Las prácticas culturales relacionadas, por ejemplo, a las economías locales han sin duda tenido que cambiar de manera obligatoria, producto de este cambio climático, producto de la escasez hídrica. Entonces, no solamente cambia o no solamente se vuelve injusto en términos del agua como derecho humano, o el poder largar el agua con seguridad de que vamos a recibir la cantidad que necesitamos, sino que también ha modificado formas de vida, conocimientos y aquellos saberes locales asociados, por ejemplo, a la agricultura o a la producción de alimentos, se han visto modificados, algunos de ellos eliminados de esta herencia, ¿cierto? Y esta tradición de muchas familias que hoy están en el territorio y que no pueden, en el fondo, subsistir económicamente a raíz de esas actividades. Entonces es un tema que también lleva a la reflexión, no solo como comentábamos, del agua como salud, sino el agua como bien común y como bien cultural. Y por lo mismo, Víctor, me gustaría preguntarte, en este cuidado del agua, ¿cierto? ¿Cómo las instituciones proponen este cuidado del agua y cómo entonces se instala, por ejemplo, la DGC en el territorio y qué posibilidades abre a las APR? Mira, este asunto de la DGC es el acuerdo voluntario de gestión de cuencas que se genera en la comuna y es el único que hay en la región de Ñuble, ¿ya? Y surge un poco de la experiencia que comentábamos anteriormente sobre Batuco. En Batuco fue como un pequeño laboratorio, una cuenca pequeña, como decía, con altas vulnerabilidades, y en ese devenir, digamos, de consultas con los demás servicios públicos, con las empresas privadas, vimos que esta experiencia de lo que ahí se había relevado era importante que se transmitiera, digamos, a un espectro mucho más grande. Entonces lo que hicimos ahí es conversar con la municipalidad y conversar también con el Comité de Aguas Finas de Batuco, que eran los que nos apoyaron en esa iniciativa, y juntos con el Instituto Forestal dijimos, porque se abrió la puerta por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que es la que rige estos acuerdos territoriales, ¿ya? Y en eso dijimos, bueno, postulemos para que esta experiencia chica se haga en grande. Entonces postulamos este acuerdo voluntario de gestión de cuenca como para que fuera para un área territorial mucho más grande y que pudiera tener mayor diversidad y también más aportes de varias gente. Entonces, en ese sentido, se postuló y se adjudicó, y eso permitió, digamos, que este acuerdo se instalara en el territorio. Ahora, ¿cómo veo yo este acuerdo? Primero, yo creo que hay que rescatar que es de los únicos como instrumentos públicos que permiten engranar ¿cómo se llama? Interacciones o redes entre diferentes tipos de participantes, ¿ya? Y entonces eso tiene, digamos, un eje positivo, dado que en Chile, no sé, el BID hizo hace muchos años una evaluación de la gente, de las instituciones que estaban con el tema del agua, y eran como más de 40. Entonces, lógicamente, que la articulación es un tema bastante relevante.
Entonces, mira, yo creo que en la parte de diagnóstico, que fue la primera etapa que abordamos, funcionó bastante bien porque las comunidades se integraron de manera fuerte y privilegiaron como foco objetivo la gobernanza hídrica. Y ahí fue un tema bastante fuerte y ¿cómo se llama? Y que permitió también a los actores de los servicios públicos y privados también como que alinearse un poco en las cosas y las demandas reales que tenía el territorio. Al principio hubo bastante como decir, chuta, no es otra intervención más del Estado que va a morir al cabo de un tiempo. Y eso fue un tema, digamos, que estuvo ahí en la palestra, pero sin embargo, principalmente los comités de agua y los actores del territorio creyeron en la apuesta de saber de que era posible, ¿no? Y eso permitió un engranaje que permitió generar después otras acciones posteriores que fueron enriqueciendo y que, bueno, permitieron también a lo mejor que Simol tuviera también un lugar donde decantar y hacer, digamos, una experiencia de monitoreo local, entre otras, porque han permitido, digamos, desarrollos de otros proyectos, etcétera, etcétera. Sin embargo, destacando eso como positivo, el otro tema que es un tema por mejorar del instrumento, tiene relación con la voluntariedad, ¿ya? Y esa voluntariedad de repente depende un poco de la institución y a lo mejor del compromiso que tenga a lo mejor la persona que está representando la institución, es que las acciones que se comprometen para alcanzar los objetivos se lleven a cabo de buena forma. Entonces, de repente falta una institución porque decae a lo mejor el compromiso y eso afecta al conjunto también, porque es como una cierta articulación también en red. Entonces, ese es un tema, digamos, que hay que mejorar. Y el otro tema lo vimos después del COVID, que es básicamente el tema de la brecha tecnológica, ¿ya? Y ahí, lógicamente, ahí se generaron desbalances mucho más fuertes, ¿ya? Ahí esas son las cosas como que complejizan un poco el escenario, porque, bueno, digámoslo que en la parte, digamos, de participación en Chile, la participación es más bien instrumental y un poco de consulta, hasta ahí nomás llega, no alcanza a ser una co-construcción de algo en común y que todos los saberes estén igualmente representados en la balanza de intereses, que haya una gobernanza nivelada, etcétera. Eso no ocurre, y eso en el ABGC sí estuvo ocurriendo cuando se hizo, digamos, la fase de diagnóstico, pero después entró el COVID y ahí las brechas tecnológicas hicieron que la balanza nuevamente se desnivelara. ¿Por qué? Porque la gente no podía participar bien, porque se le caía la señal, etcétera, etcétera, y eso, digamos, también incomodaba, y de hecho lo tratamos en la última reunión, de que ese está siendo, digamos, el principal problema que se está generando desde el punto de vista de la participación efectiva, y no se sabe cómo, bueno, estamos viendo cómo poder resolver eso de tal manera que puedan efectivamente participar, porque si no está en la reunión y no puede estar en las tomas de decisiones, va a quedar, digamos, como una BGC trunco. Entonces, ahí en este año la cosa ha estado bastante complicada. Sí, Víctor, bastante complejo lo de COVID este año, especialmente cuando como proyecto también nos sentamos en la mesa BGC, y en realidad por estas brechas tecnológicas, como decía, el trabajo igual se vio muy interrumpido, y era interesante lo que se estaba viendo en cuanto a que se hablaba del agua con salud, con la intervención de los actores que estaban trabajando en la BGC y también las posibles campañas que iban a salir de ahí. Así que esperamos que lo más pronto posible podamos retomar ese trabajo. Ahora bien, lo que me llamaba mucho la atención quizás de la BGC es que se presenta como una mesa de diálogo horizontal. ¿Cómo esto funciona cuando de todos modos hay notorias diferencias de intereses y fuerza entre los distintos actores que trabajan en ella? Estoy hablando específicamente entre los servicios públicos, el sector forestal y en este caso las APR o agua potable rural que están insertas en el trabajo de esta mesa.
Mira, sí, bueno, eso es así, digamos, la cancha está desnivelada, parte desnivelada. Ahora yo creo que en el ABCG digamos, un esfuerzo por la participación también de las personas para tratar de nivelar esa cancha. Ahora, hay también temas asociados al tema de participación, al querer participar también, y porque también hay gente que lógicamente se resta porque dice, bueno, ¿por qué ahora va a ocurrir si antes no ocurrió? Entonces, pero los comités de agua potable rural, como los comités de AR, también han sido los que han mantenido un poco el baluarte en esa participación y han, digamos, dicho las cosas de repente bien claras, digamos, y en reuniones a veces un poco tensas de cómo se tienen que reorientar, digamos, las acciones del sector público y privado, y la cosa ha andado bien. Yo creo que lo importante es que a lo mejor hay, bueno, en el caso de Ranquil hay ciertos actores clave que siempre están ahí, que están comprometidos con el territorio y hacen que esa desnivelación de la cancha un poco más pareja, ya. Siempre hay temas, digamos, que hacen desnivelar la cancha, pero también un poco la forma de articulación. De repente, no sé, si faltaba una parte de algunas comunidades, a lo mejor no había quórum necesario, esa toma de decisiones, por ejemplo, no se hacía, ¿ya? Y eso se generaba y era parte, digamos, del articulado, y eso permitía más o menos cuadrar, porque si estábamos los sectores de la academia, el sector público y privado, y no estaba la comunidad, no se podía, digamos, hacer. En general se ha generado, digamos, esa nivelación, pero como te decía anteriormente, el COVID ahí vino nuevamente a nivelar la cancha. Porque la gente no puede participar, se le cae el teléfono, entonces se chorea y dice, ya no sabe que no participa ni nada. Y no es lo mismo que le hagan llegar una acta por correo electrónico y que pueda comentar. Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es como hacer un resumen del acta, llamar a las personas clave, digamos, que no pudieron asistir por conectividad, y hacerle una entrevista y pedirle, digamos, sus opiniones respecto a esos temas, de tal manera que se salvaguarde un poco esa participación. Pero no es lo óptimo. Yo creo que aquí COVID es una cosa súper fuerte, y bueno, y la brecha tecnológica, lógicamente que las compañías en otros lugares no tienen la misma conectividad y la misma amplitud de red que tienen, digamos, en lugares urbanos. Entonces, ahí se generan problemas, ¿no? Pero yo creo que salvando esos problemas, el acuerdo voluntario de gestión de cuencas puede ser, yo creo que es como la alternativa del instrumento que yo conozco, que puede articular de alguna manera a distintos actores. No he conocido otros instrumentos, digamos, política pública. El tema de la voluntariedad es el tema, digamos, que puede afectar de alguna manera, pero eso entiendo que se va a ir corrigiendo, porque en la última reunión también se habló de que se van a tratar de hacer intercambio con otros ABGC de otras zonas, de tal manera de que se vieran un poco, bueno, cuáles eran las dificultades que habían en eso, y trabajar en conjunto. Ahora, en otros aspectos que no son ABGC, claro, la cancha sigue siendo desnivelada porque hay poderes, digamos, que son mucho mayores en recursos, en tecnología, en amplitud territorial, que de repente hacen, digamos, desbalancear un poco el tema, ¿ya? Y lógicamente que no permiten la paridad, pero yo creo que ya estamos en una situación, digamos, de otra realidad, digamos, del país, donde estas cosas van a ir progresivamente cambiando y relevándose, digamos, las autoridades locales y tomándolas con debida consideración y seriedad. Así que yo creo que ahí yo estoy optimista en que esas cosas van a ir
van a ir tornando en un carril, digamos, que es del sentido común de lo que debiera ser si es que queremos, digamos, un sector, o sea, un desarrollo territorial inclusivo. Eso. Excelente. O sea, no esperaba menos de la respuesta. De hecho, siento que Simol va en esa vía. O sea, intenta nivelar al menos al nivel de conocimiento y de poner en un lugar óptimo los saberes locales en cuanto a la gestión de la cuenca. Y quizás del programa de formación de monitores salgan nuevas actorías que puedan disputar eso que en poder quizás no pueden, pero en conocimiento se podrá reforzar finalmente. Sí, correcto. No, totalmente de acuerdo. Complementar a lo que menciona, bueno, Víctor y también Daniel, ciertamente Simol busca proponer este monitoreo integrado, ¿cierto?, para la gestión del agua en la cuenca. Y justamente conversar sobre la mirada de aquella gobernanza, sobre los roles de los actores territoriales, desde el mundo público, las instituciones del agua, desde el mundo privado, pero también desde las actorías locales. Y es muy importante que se dé paso a un diálogo horizontal para todos los procesos justamente territoriales, y algo que justamente es el desafío desde la academia, desde la institución, desde los sectores privados. Lograr generar espacios para estos diálogos, la validación justamente de estas experiencias locales y lograr replicar estos monitoreos quizás a lo largo del territorio. Claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un ejercicio de humildad también, de reconocer de que uno tiene una parte de la visión de la realidad y la realidad la incorporamos todos, digamos, en la medida que somos capaces de absorber esa riqueza del otro. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que también a lo personal también toca. Bueno, sí, Solo ejemplo. lo siento. Sé que por el tema podríamos profundizar bastante en cuanto a lo que son los conocimientos locales y cómo se enfrentan constantemente a los conocimientos más especializados como los privados o los académicos. Pero se nos acabó el tiempo del programa. Oh. Me despediré agradeciendo a todas las personas que nos escucharon, tanto por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en nuestro YouTube también pueden encontrar el programa, que es Monitoreo de Cuenca si lo buscan en YouTube, y a las personas de Walkie Ranking que nos están escuchando por las radios locales que ahora pueden transmitir nuestro programa, como dije. Me despido de ti, Víctor, compañera Valentina. Gracias. Nos estaremos viendo en una próxima edición de Comunidad de Pares. Muchas gracias, Víctor. Ya, chao, chao, que estén bien. Gracias.